Lamentablemente no todos los países lo tienen suscrito, pero la mayoría sí. ¿Y qué pasa en ese sentido? La persona tiene que ir a la oficina internacional de la Corporación de Asistencia Judicial y en esa instancia, ¿por qué esa oficina? La Oficina Internacional de la Corporación de Asistencia Judicial. Okay. ¿Por qué? Porque es el organismo en Chile que está encargado de todos los asuntos internacionales, ¿ya? Entonces uno va a esa oficina y sí señala que tiene el papá viviendo en España, en Argentina, y que quiere demandarle una pensión alimenticia. Y ellos se van a encargar de ponerse de acuerdo con la institución análoga en Argentina, en España, en otro país, donde esté, para que ellos ubiquen al papá y le digan, ¿saben qué? Están demandándote una pensión alimenticia por tanta cantidad de plata, ¿qué opinas tú? Y esto es como no es un juicio, es una cuestión administrativa, pero que finalmente logra fijar una pensión alimenticia. Perfecto. Cuando no hay acuerdo o cuando el país no ha firmado el tratado internacional, hay que hacerlo a través de un exequatur, que es un asunto bastante más complicado. Antes de irnos, más privado, ¿no? Sí, no. Antes de irnos a una pregunta del público, justamente tú, Renato, cuando viviste en Perú, con tu señora actual, que es peruana, y tus hijos peruanos, viviste en Perú, tenías que seguir manteniendo una relación con tu hijo de tu primera relación. Sí, claro. ¿Cierto? ¿Cómo hiciste para, desde el exterior, a propósito de esta pregunta, mantener, digamos, el contacto y enviar el dinero? Sí, lo que pasa es que no había demanda en absoluto. No había, ¿Pero le depositaba? Sí, había un acuerdo. No, oye, mi hijo ya estaba grande, ya había un acuerdo tácito que se respetó desde antes. O sea, no había necesidad de estar depositando ni nada. Era simplemente un trato establecido desde antes. Yo simplemente, además que venía... ¿Pero cómo se ejecutó el trato establecido? O sea, ¿cómo, ¿le pasabas plata? ¿No le pasabas plata desde afuera? O, sí, claro. ¿O cuando tú viajabas, le entregabas como por varios meses? Exacto. Eso también pasa mucho. Sí, pero que también nos pusimos de acuerdo con el tema de estudios. Yo estaba pagando en la universidad en esos años, ¿me entiendes? Entonces no había problema. Yo cumplía con pagar lo que correspondía nada más. Qué bueno. Oye, ya, pregunta del público. ¿Hasta qué edad del niño se puede hacer la demanda? A ver, los niños uno puede demandar incluso antes de que nacen, cuando están por nacer. Los hijos cuando están por nacer tienen derechos, ¿ya? Y hasta los 28 años si están estudiando. La ley establece que hasta los 21 años si no estudian y hasta los 28 años si es que están estudiando alguna carrera. A los 28 años hayan terminado o no de estudiar, se termina la pensión alimenticia. ¿Y estén o no estén trabajando? Pero ojo, no se termina por el solo hecho de que cumplió, no es automático. El papá o la mamá que pague la pensión alimenticia tiene que demandar el cese de la pensión alimenticia porque llegó a los 28 años y por lo tanto ya no tiene derecho a más pensión alimenticia. Salvo que el hijo tenga alguna incapacidad. Si el hijo tiene alguna incapacidad, los alimentos se deben por toda la vida del hijo. Oye, pero entonces ponte que el hijo se graduó del colegio, comenzó la universidad, pero también trabaja y estudia. ¿Igual tienen que pagarle pensión alimenticia? Sí, es que el trabajo puede mantenerse. Es que deberíamos distinguir aquí. Los abogados, como siempre he dicho, distinguimos. Si el trabajo es esporádico, trabaja de garzón los fines de semana o en un supermercado, si se mantiene ya deja de ser titular de pensión alimenticia. La pensión alimenticia es solamente para mantenerlo. Perfecto. Tengo una pregunta del público, me llegó un teletipo que me llegó al mail. Un teletipo. De Karina. Karina dice, hola, mi pareja paga una pensión a su única hija que consiste en un 50% de sus ingresos totales. Es harto, pero alcanzaba. Ahora yo tengo un embarazo de trillizos de 5 meses y todos los gastos los he hecho yo, porque yo también trabajo, dice Karina. Ya que a él no le alcanza con la pensión que aporta actualmente, seguro van a tener que ser prematuros y un alto costo asociado va a tener este embarazo, de hospitalización y etcétera, dice. ¿Desde cuándo se puede pedir modificación de la pensión alimenticia a la hija? No nos alcanza con esta actual cifra, en realidad, y menos con la futura realidad que vamos a tener. Vamos a tener 4 hijos. Si Karina está casada... ¿Se entendió? Sí. Karina está casada, esa parte no sé si dijo que si estaba ahora su pareja. No, dice, mi pareja paga una pensión a su única hija, debe ser una hija de otro matrimonio. Ya, lo que pasa es que si Karina no está casada, pueden demandar la pensión alimenticia desde que los niños nacen y son reconocidos por el papá. Porque como no hay matrimonio de por medio, no hay presunción de que él sea el papá de los hijos. Por lo tanto, primero, ante todo, se tienen que reconocer. Y una vez que se reconocen, ahí puede, evidentemente, demandar una rebaja de la pensión alimenticia. Y en este caso, Karina, la va a tener de todas maneras, porque el tope legal de una pensión alimenticia es el 50% de los ingresos del alimentante, o sea, del papá. Y como en el caso de tu pareja, él da el 50%, se tiene que rebajar porque este 50% se va a tener que repartir entre todos los hijos.
pero una vez que él los haya reconocido. Lamentablemente en este minuto no es el papá de estos niños porque no hay matrimonio. Es que esa no es la pregunta es, yo me caso con Renato y él tiene una hija y como un hijo que tiene de antes, entonces él de su sueldo le da 50%, o sea, nosotros vivimos con 3 hijos y con la otra mitad del 50% Sí, de su sueldo. lo que pasa, Tonela, es que Karina no está casada. Pero va a tener trillizo, necesita Pero plata. mientras el papá no reconozca a esos niños, no son hijos de él Ya, por legalmente. ejemplo, No, que pero suponte que estén casados. pues, Eso, o que entonces. estén Bueno, reconocidos. sí, una vez que por eso, una vez que nacen los trillizos y los reconoce, efectivamente tienen todo el derecho a demandarlo y le va a ir excelente. Aunque no se porque casen. el 50, aunque no se casen. Aunque no se casen. Porque el 50% se tiene que repartir entre todos los hijos. Exacto. Pero mientras no estén casados, no hay una presunción de que él es el papá de los hijos. que Ya, ella vive pero como la reina, el otro- pregunta, a mí me queda una duda. Digamos, él le da el 50% de su sueldo a su hijo de su anterior relación. Sí. Ahora con la nueva relación va a tener trillizo. El tema es, ¿hay posibilidad de que al otro niñito le rebajen un poco la pensión Pero para que le alcance este hombre para mantener a de todas maneras, de todas maneras. ¿Y por qué? Primero, porque tiene 3 cargas más. Y segundo, porque el tope legal de la pensión alimenticia es el 50% del sueldo o de los ingresos. Claro. Y ese 50% que era para uno se va a tener que repartir en 4. Sí, o sea, la mamá con la niñita seguramente bien y el otro van a ser 5 con la otra mitad de la se va a rebajar, pero para eso tiene que esperar que nazca y ser reconocido. Siempre estamos hablando contigo, Alejandra, de que dónde puede ir la gente que de repente no tiene acceso a tener un abogado. Lamentablemente